Muy buenos días, Internet. Gracias por sintonizar este programa aquí en YouTube, Historiando. Me disculpo mil veces por no estar subiendo contenido tanto como quisiera. Pues lamentablemente tengo otras responsabilidades con mi trabajo y con mis trabajos, y a veces no tengo tiempo ni ganas de sentarme a grabar respuestas y responses y este tipo de video. Sin embargo, este video que voy a grabar sí es para mí importante, porque lamentablemente el punto de vista que está siendo expuesto viene directamente de War Against All Puerto Ricans, o guerra contra todos los puertorriqueños, que es el peor libro de historia que pueden existir si lo quieren usar como ciencia ficción o art history. Pues bienvenido sea, pero usar ese libro como si fuese académico es el error más grande que cualquier persona puede usar. Y literalmente cuando empiezo a ver este video de una entrevista que le hace Al Jazeera, a AJ Plus, a Bianca Gralao, a la periodista Bianca Gralao, empiezo a ver esos talking points, ¿no? De War Against the Puerto Ricans, y hay que desmentir, hay que salir a desmentir, y si no lo hace alguien, lo hago yo entonces. Pero nada, vamos directamente entonces al video y respondemos mientras vaya el video pasando. ¿Qué tienen en común Puerto Rico y Palestina? Lamentablemente, el colonialismo. Bianca Graulau, periodista independiente boricua, hizo un video sobre los paralelismos entre estos dos pueblos marcados por el colonialismo de Estados Unidos e Israel. Hablamos con ella. Veamos la historia del pueblo puertorriqueño en la historia del pueblo palestino. Hay varios ejemplos que muestran cómo estos países colonizadores utilizan las mismas tácticas en diferentes lugares. Ok, vamos a parar ahí primero, porque obviamente no quiero los copyright infringement y eso. Pero, primero que nada, hay grandes diferencias entre Israel y Estados Unidos. Principalmente Israel es un pueblo, un país que nace por unos contextos históricos muy distintos a lo que ella está hablando. Principalmente lo que se llamaba, ¿no?, el mandato de Palestina. Existían unas áreas mayoritariamente judías, y habían unas áreas que eran mayoritariamente árabes. Se iba a dividir el mandato de Palestina en dos para darle espacio a dos países. Los árabes rechazan, deciden comenzar una guerra civil, y los judíos ganan la guerra civil. Esa guerra civil termina en la guerra de la independencia de 1948, donde lo que hoy en día son los territorios de Gaza y de la Franja Occidental, o de Judea y Samaria, quedan en manos de Jordania y de Egipto. El resto se convierte entonces en Israel. No hay un país invasor. Esto es un país que surge de refugiados y de judíos mizrahi que ya existían, que ya vivían en todo lo que es el área del Medio Oriente. Aquí no hay una invasión de un país externo en Israel. Estados Unidos y Puerto Rico, la relación es distinta. Estados Unidos invade en 1898 la isla de Puerto Rico con unas razones económicas, geopolíticas, etcétera. Y para esa narrativa yo les recomiendo principalmente este libro que tengo aquí, el libro El Jefe, muy bueno, escrito por la doctora Nieves de Los Ángeles. Así que si ustedes quieren entender la guerra de 1898, este es el libro que ustedes necesitan para poder entender por qué la invasión. Dicho eso, vamos a continuar para que vean que hay contextos muy distintos. Si lo ves desde la perspectiva del siglo XXI, pues va a caer en los mismos errores que cae la señorita Bianca Gralao en este video y en esta entrevista.
En 1898, Estados Unidos invadió Puerto Rico. Desde entonces, la isla se convirtió en un territorio no incorporado del país norteamericano. ¿Qué significa esto? Que, aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no tienen los mismos derechos que el resto de los estadounidenses. Por ejemplo, no pueden votar en las elecciones presidenciales. Para Bianca, Ok, eso es correcto, excepto que la ciudadanía no tiene mucho que ver con el problema colonial. Y antes de que me grites, me explico. Si tú eres un ciudadano estadounidense que vives en Puerto Rico y te mudas a cualquiera de los estados, tienes total acceso a todos los derechos. Si eres un ciudadano estadounidense blanco que se mueve a Puerto Rico, pierdes ciertos derechos, porque el problema es el territorio y no la ciudadanía. Por tanto, el problema se radica en la tierra donde vivimos, que es un territorio, y no tanto en la ciudadanía. Okay. Quería dejar ese caveat explicado para aquellos que tal vez no están familiarizados con el tema de Puerto Rico, porque aquí obviamente en este videito de 2 minutos y medio no entran en esos detalles. Es un video súper superficial. Y cuando estamos hablando de temas complicados como lo que es Puerto Rico, como lo es y mucho más complicado como lo es la relación entre Israel y Palestina, pues entonces hay que entrar en esos detalles, porque esos detalles, ese contexto, cambia todo. Los países colonizadores como Estados Unidos e Israel actúan de forma similar, invaden un país y cuando... Volvemos al punto. ¿Qué país invadió Israel? Mandato Palestina no era un país, era un territorio. Y los nativos que vivían ahí se dividieron el territorio. Cuando el pueblo de dicha nación busca su independencia o liberación, los acusan de violentos o terroristas. Los Estados Unidos hizo eso en Puerto Rico cuando la gente quiso hablar y levantar su voz de manera pacífica. Levantar su voz de manera pacífica. Ok, espérate. Aquí es donde yo honestamente necesito, vamos a hacer un cambio aquí un momento de la escena, donde hay que hablar, amiga, hay que hablar. Y Al Jazeera ha hecho un disservice bastante grande. Vamos, les voy a poner en pantalla varios artículos de periódico de la revuelta nacionalista o posteriores a la revuelta nacionalista. Este que van a ver primero aquí es del martes 7 de noviembre de 1950. ¿Ok? Para dejarle en contexto y para explicarles rapidito antes de entrar a los documentos primarios. La revuelta nacionalista surge en octubre de 1950 cuando los nacionalistas en Puerto Rico, viendo que teniendo ya entendido que viene un proceso para crear lo que se denomina el Estado Libre Asociado o la Constitución del Estado Libre Asociado, deciden alzarse en armas, porque ya para este momento los nacionalistas habían abandonado todo lo que se llamaba o todo lo que se entendía como los procesos eleccionarios. Ya no participaban de las elecciones como decían, coloniales, y deciden entonces empezar una lucha armada contra los Estados Unidos. Eso no es pacífico, ¿ok? Eso es violencia. Pero vamos entonces aquí a enseñarles este documento primario. Volvemos del periódico El Mundo. 2 nacionalistas describen cómo se realizó asalto en Arecibo. Fueron arrestados junto con sus compañeros tras varios días en monte comiendo solo chinas. Han sido arrestados los 5 nacionalistas que atacaron el cuartel de la policía de Arecibo el lunes, matando al teniente Villanueva, al cabo Robles y 2 policías más e hiriendo a otros. Los arrestados son Ismael Díaz Matos, quien mandaba a los 6 designados para el ataque, Rafael Molina, Centeno, Manuel Méndez Gantía, Ángel Díaz y Bernardo Díaz. Ok, si quieren
todos estos artículos yo los voy a dejar en la descripción. Si ustedes quieren ir a leerlos completos y darse una vueltita por lo que es el archivo del mundo, bienvenido sea. Vamos a más artículos de primera mano. Presidente del Partido Nacionalista, doctor Pedro Albizu Campos, era ayer fuertemente custodiado por numerosos policías. Aquí recuento los últimos acontecimientos en la isla, hechos de sangre. Ponce, desde Ponce informó nuestro corresponsal Miguel Rivera que en la playa, en el sitio conocido como Cementerio Viejo, hubo un tiroteo entre policías y paisanos que se suponen son miembros del Partido Nacionalista. El corresponsal informó además que entre las armas ocupadas por la policía durante los sucesos ocurridos cerca de la Ponce Cement figuran un rifle de manufactura japonesa con bayoneta y varios sables y camisas y pantalones de los que usan los nacionalistas. El Lance Corporal Aurelio Miranda falleció como resultado de este tiroteo. En Peñuelas informaron desde Ponce que ayer a la 1 de la tarde no había sido controlada la situación en Peñuelas. Los atacantes se encontraban apertrechados en una casa que les servía de fortín. Otros estaban diseminados por montañas y cañaverales. 80 policías armados de carabinas y otras armas fueron despachados de Ponce para capturar la casa de los nacionalistas en el barrio Bucana de Peñuelas, que se presume están protegidas por 8 ametralladoras y más de 2.000 libras de explosivos. Eso es pacífico. Ustedes me dicen. Y le estoy leyendo de periódicos de época. Esto no es que yo me lo estoy inventando. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Jayuya, el cuartel de la policía de Jayuya fue incendiado como a las 2:45 del mediodía, según informó el jefe de la policía de Ponce. Nuestro compañero Enrique Ramírez Brau informó desde Ponce que varios nacionalistas lanzaron algunas bombas contra el viejo edificio del cuartel en Jayuya, incendiándolo. Jayuya estaba ayer incomunicada. Individuos identificados como nacionalistas fueron vistos rumbo hacia adjuntas. Esto fue el 31. Esto es el 31 de octubre, para estar más claro. Todo esto está ocurriendo el 29 de octubre, el 30 de octubre, y esto está siendo escrito el día después. Un grupo de nacionalistas atacó también el cuartel de policía en Naranjito. Esta contestó el fuego y los atacantes huyeron hacia el cerro que domina la población por la parte sur. Se cree que están fuertemente armados. Peñuelas, 8 heridos, 7 de ellos policías y oficiales de la uniformada y 3 muertos resultaron de la revuelta de Peñuelas. Los agentes policíacos se han internado en las malezas en persecución de los atacantes. Utuado, el teniente Juan Pla de Utuado informó que un grupo de paisanos que se cree que son nacionalistas convirtió la residencia del presidente de la Junta Nacionalista Local, Damián Torres, en su refugio. Los nacionalistas atacaron las oficinas de correos lanzando bombas incendiarias. Un paisano resultó muerto y otro herido en el tiroteo con los policías. Sabana Grande, nuestro corresponsal Samuel Irizarry informa que el pueblo de Sabana Grande, y creo que por aquí, Sabana Grande, ¿dónde estás? Ah, mira aquí, al lado. El mundo puede ser bien complicado a veces de leer. El pueblo de Sabana Grande está en estado de alerta con motivo de los sucesos en otros pueblos. La policía cubrió con drones de brea las dos entradas de la calle frente al cuartel y un grupo de agentes de la uniformada hacen guardia armados de carabinas. Y vamos entonces por aquí. Movilizan Guardia Nacional. Aquí tienen la portada del periódico martes 31 de octubre, el mismo que estoy leyendo. 6 nacionalistas intentaron tomar por asalto la fortaleza. Murieron 4 tras cruzar disparos con un guardia de palacio. Heridos 3 policías. 6 nacionalistas armados con ametralladora atacaron ayer a las 12, a las 12. 6 nacionalistas armados con revólveres, pistolas y una subametralladora atacaron ayer a las 12 del mediodía la mansión ejecutiva, muriendo 4 en el intento y resultando 1 gravemente herido. El sexto fue arrestado. Los asaltantes hirieron gravemente a los policías Isidoro Ramos y Alberto Rivera y levemente al policía Vicente Otero Díaz, quien prestaba servicio en las jardines de la fortaleza frente al recinto
oeste. A las 12 del mediodía, un automóvil verde con una tablilla número 16522 se detuvo a 20 o 25 pies de la entrada de la fortaleza. 5 hombres armados, 4 con pistolas y 1 con subametralladoras se aparearon rápidamente del vehículo haciendo fuego hacia el interior de la mansión ejecutiva. ¿Okay? So, teniendo ya dicho eso todo completo, ¿en serio estamos hablando de que esto es están reprimiendo una protesta pacífica? Para abogar por la independencia, Estados Unidos respondió de manera violenta. Pues entonces la resistencia utiliza violencia y lo más fácil es decir, ves, son violentos, por eso tenemos que ir a bombardear. No. Yo creo que ella también aquí ya está haciendo referencia indirectamente a lo que fue la masacre de Ponce. Y la masacre de Ponce ciertamente había fue un acto de protesta no violento. Sin embargo, hay un montón de otras evidencias que sugiere que los nacionalistas sí tenían armas, sí estaban trabajando para hacer una revuelta y lo hicieron en el 50. Particularmente cambia, ¿no? Cuando empiezan a perder elecciones y por consiguiente Albizu entonces entiende que la mejor salida es por las armas, no tanto por la manera pacífica tipo Gandhi que está sugiriendo Bianca. So, aquí el problema principal es que el Partido Nacionalista se radicaliza, por decirlo de esta manera, al usar esa palabra que está de moda, con la llegada de Albizu. El Partido Nacionalista participaba de las elecciones, y eran bastante vocales. Y también hay que mencionar que tal vez tal vez aquí me van a matar por los comentarios, pero el Partido Nacionalista con Albizu era bastante protofascista. Así que estamos hablando de un movimiento que pudo haberse convertido en fascismo por sus vínculos con, por ejemplo, la Italia fascista, los vínculos luego con la España franquista, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó en Puerto Rico en los 50? Vemos que el Estado de Israel hace lo mismo, inflige esta violencia sobre el pueblo palestino, que de esto hay muchísima evidencia de todo lo que hace Israel para controlar, para vigilar, para oprimir al pueblo palestino. Y cuando el pueblo palestino o un sector, unas personas en Palestina responden con violencia, pues entonces es fácil decir, esta es la justificación para entonces ir a matar a muchísima más gente. Ok, voy a añadir ahí algo. Primero que nada, vamos para atrás, porque ella está hablando de lo que ella entiende y lo que ha visto en los últimos quizás 15, 20 años. Vamos a los 80. En los 80 no existía el estado de seguridad que existe ahora mismo. Los árabes palestinos podían cruzar de la franja del West Bank o de Judea y Samaria común y corriente, podían cruzar todo lo que es Israel hasta Gaza sin ningún tipo de problema. Ocurre la primera intifada, que se llama la Intifada de las Piedras. Ahí empieza entonces a cambiar la cosa. Empiezan las negociaciones. Llegaron a Oslo, llegaron a distintos acuerdos. Se funda la autoridad palestina. La Organización por la Libertad de Palestina, o lo que se llama el PLO, reconoce la existencia del Estado de Israel y empieza a cambiar muchas de estos issues, y se empiezan a empezar a trabajar, porque hay un consenso en los 90 entre la
sociedad israelí de que efectivamente había que resolver el asunto de el estatus de los territorios. Viene el asesinato de Rabin, y luego de eso Hamas empieza una campaña de terrorismo para evitar que se firmara un acuerdo. En el 2000, en los acuerdos de Camp David, le iban a dar exactamente todo lo que querían los palestinos y no firmaron un acuerdo. Lanzan la segunda intifada. Con la segunda intifada empiezan a poner bombazos en las guaguas públicas, como decimos aquí en Puerto Rico. Lo que hace Israel es una reacción a la violencia de los palestinos. Quienes comenzaron la violencia fueron los árabes en el 47. Quienes trataron de invadir desde el primer día fueron los árabes, los países árabes alrededor de Israel. Lo mismo en la guerra de los 6 días, lo mismo en la guerra del Yom Kippur. La invasión al Líbano es una respuesta de sacar los constantes cohetes de la parte sur del Líbano que están siendo enviados por el PLO. Así que la respuesta de seguridad del Estado de Israel siempre ha sido en respuesta a sus ataques de palestinos, de los árabes. No es al revés. Ahí está la gran diferencia. Y otra cosa, la diferencia, por ejemplo, particularmente en por qué a los nacionalistas no se les tilda de terroristas y a los de Hamas sí, viene principalmente en el enfoque de los ataques. Los nacionalistas están atacando, si ven, lugares de gobierno, la policía, correo, la fortaleza, el gobernador de Puerto Rico, etc. Esos son ataques a lugares gubernamentales. Por tanto, no es terrorismo. Sí, es un acto violento, pero no es terrorismo, porque el terrorismo es una manera política de ver el mundo y de infringir miedo y terror a una población. Eso no está ocurriendo en la parte de los nacionalistas, porque los nacionalistas desean tener el apoyo de la población. Por tanto, el ataque es hacia la policía, que se puede ver como una policía, como la policía reprime, o la misma Guardia Nacional son represores, son parte de un estado represor, etc. Eso es una violencia política, pero no es terrorismo. Versus lo que está ocurriendo con Hamas, que sí es terrorismo, porque es un ataque indiscriminado hacia poblaciones civiles. Tú no me puedes decir a mí que poner una bomba en una guagua durante la segunda intifada y estás matando civiles y estás poniendo bombas en discotecas y en restaurantes, no es terrorismo. Hay grandes diferencias. No mezclemos, no queramos jalar por el pelo estos temas, porque es que son completamente distintos. Estados Unidos ha sido responsable de violencia militar tanto en Puerto Rico como Palestina. Por unos 60 años, el ejército estadounidense hizo pruebas con bombas en la isla puertorriqueña de Vieques. Esto para entrenarse para guerras como la Segunda Guerra Mundial y la de Vietnam. Habitantes de Vieques todavía reportan sufrir envenenamiento por uranio y culpan a estas pruebas de los altos índices de cáncer en la zona. Eso es cierto. Pero si tú eres dueño de un territorio, compraste los terrenos y los estás usando para ese tipo de entrenamiento, no es violencia, una violencia indirecta, porque hay unos resultados indirectos que tal vez hasta el día de hoy no he visto un documento que diga que se sabía que eso podía tener esos efectos en los residentes de Vieques. Me puedo estar equivocando. Si hay un documento, bienvenido sea. Pueden ponerlo debajo un enlace
con mucho gusto lo leo. Pero no creo que la manera de plantearlo de esa manera es la correcta. Porque no estás atacando, o sea, cuando tú hablas de violencia, por lo menos cuando hablas de una violencia de Estado, es cuando tú estás haciendo violencia contra las personas directamente, no contra un pedazo de tierra. Creo que pueblos que han sido colonizados, pueblos que han sido víctimas de la intervención de los Estados Unidos, tanto para extraer recursos como para controlar a las poblaciones, esos pueblos pueden reconocer ese tipo de violencia. Una cosa, Bianca, tú sabes que de casualidad, digo, no sé si lo sabes, Israel y Estados Unidos no comenzaron como aliados. Sí, Estados Unidos fue uno de los primeros en reconocer a Israel, pero Israel no recibe ayuda militar de los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos hace ilegal la exportación de armas hacia el Estado de Israel durante la Guerra de la Independencia en 1948, al punto de que judíos en la diáspora cometen crímenes para exportar esas armas. De hecho, crean una arma en particular que podían enviar en partes para que pudiera ser recreada nuevamente en Tel Aviv y en estos otros puertos y que pudiera pasar por las aduanas. Estados Unidos no empieza a apoyar militarmente a Israel hasta en 1973 con la guerra del Yom Kippur, que fue una guerra totalmente defensiva. Y es una guerra defensiva y de hecho es una reacción, la razón de la cual Estados Unidos apoya a Israel empezando en el 73 militarmente, es porque Israel era visto como un país parte de Occidente, como era visto en aquel momento Turquía, como era en aquel momento hasta el 79 Irán y otros países que estaban aliados con los países occidentales durante lo que era o lo que es conocido como la Guerra Fría, versus la República Árabe de Egipto y Siria, que son los que invaden con armas provistas por los soviéticos a Israel en la guerra de Yom Kippur. Por eso es que Estados Unidos empieza a ayudar y a adentrarse en lo que es el conflicto Israel-árabe entre los israelitas, judíos y los árabes. No es por una colonización como lo quieres plantear, Bianca, en este sentido. Esto es una historia que se repite en muchos países donde vemos que estados poderosos pueden infligir mucho dolor a poblaciones oprimidas. ¿Cómo ha experimentado tu país el colonialismo? ¿Qué tienen? Bueno, si vamos a hablar también de colonialismo, déjame dejarlo aquí. Si vamos a hablar un poco más sobre colonialismo, también tenemos que hablar, por ejemplo, del colonialismo chino, que a veces pues, no les gusta a personas como Bianca dialogar. Por ejemplo, las invasiones chinas a lo que hoy en día es el Tíbet durante la Guerra Fría. Vamos a hablar también, si vamos a hablar también de colonialismo, pues obviamente tenemos que hablar sobre el colonialismo ruso, soviético, que invadió Afganistán, que ahora mismo están invadiendo Ucrania. Así que en ese sentido puedo estar de acuerdo. A los países grandes, los países poderosos, no importa si eres de derecha o de izquierda, siempre van a buscar imponer su voluntad en los más pequeños. Y no debería ser así, claro, no debería ser así. Deberíamos poder todos fumarnos la pipa de la paz y cantar Kumbaya y poder negociar y dialogar problemas diplomáticos entre países de maneras pacíficas. No nos olvidemos también que ahora mismo Venezuela está queriendo arrebatarle la mitad del territorio a Guyana, ¿viste? También no podemos olvidarnos de eso, así que
Si vamos a hablar de países de colonizadores, también pues tenemos a Venezuela ahí a unas 50, a unos 90, a unos 100 millas, más o menos, no me maten, 100 millas de distancia del sur de la costa sur de Puerto Rico. Así que, nada, hay que poner todo en contexto, ¿no? Y es importante. Así que, nada, hasta la próxima. Chao.